Buenas tardes, bienvenidos a Fondo, nuestro primer programa del año, donde, bueno, cuando me toca a mí presentarlo, usted sabe, voy a acercar los temas lo más que pueda a la economía y, bueno, de alguna forma también conocer esta economía en la cotidianidad, ya sabe usted, en cada uno de los aspectos que nosotros vivimos, tenemos y realizamos. El día de hoy le va a parecer muy interesante el tema porque quiero empezar el año con algo que creo que es muy importante, es cómo influye este entorno económico que parece de lo más raro en cada una de las facetas y las cosas que tenemos. Y creo que la mejor forma de poder expresarlo siempre ha sido el arte escénico como un mecanismo para el ser humano expresar lo que vive en cada momento y en cada situación. Y es una forma también de nosotros como sociedad de expresar lo que sentimos. Para tal tarea, que es algo muy arduo, traje a un experto que es obviamente un viejo amigo de hace muchos años, Tomás Rojas Rebolledo, que es actor. Bueno, él nos platicará más al ratito sobre su trayectoria, pero tiene muchas tablas, ha estado en distintos escenarios, en distintos países, tiene una cantidad de obras importantes, usted seguramente lo va a reconocer por ahí en alguna de ellas. Y bueno, Tomás, pues darte la bienvenida. No, pues muchas gracias, Pancho, por tu invitación y estar aquí dispuesto a compartir un poco la reflexión sobre el arte y la economía, digamos, ¿no? Exacto, y precisamente quiero partir de ese primer punto, desde tu perspectiva como actor, Tomás, ese acercamiento del arte escénico a las realidades. ¿Es el arte escénico una forma de acercarnos a las realidades de la sociedad, de nosotros como seres humanos? Pues sobre todo es un espacio es un espejo en donde podemos ver nuestra identidad, ¿no? Es decir, desde mi perspectiva, el arte en general y amén del arte escénico en específico es el espacio para observarnos y reconocernos quiénes somos en todos los planos, en el plano individual, en el plano personal, pero también en el plano colectivo y en el plano social y por supuesto en nuestra realidad económica, sin lugar a dudas, ¿no? Y en esa experiencia, Tomás, de expresar, porque sé que has estado en distintos lugares, pero nos gustaría a nosotros, haber tanto a mí como a la gente que nos escucha en casa, cómo Tomás Rojas Rebolledo, un chico sudcaliforniano, alguien que, bueno, que es de aquí, tiene ese acercamiento por primera vez con el arte escénico. ¿Cómo es que tú te fuiste acercando? Porque seguramente hay más de una persona que se puede preguntar cómo alguien de un lugar tan recóndito como La Paz puede acercarse a algo como esto para poder expresar esas realidades. Pues mira, yo estaba estudiando en la escuela, en la primaria, en la Francisco González Bocanegra. Y mi mamá trabajaba en la universidad y pues nosotros salíamos a las 12 y mi mamá se desocupaba a las 12, entonces yo tenía 2 horas pues de vida libre. Y nos íbamos a la biblioteca Leopoldo Ramos, que está ahí al lado. Y en la Leopoldo Ramos pues hacíamos travesuras, sin número de travesuras, y en un momento dado pintamos las paredes con los mangos que había ahí, pintamos las paredes de la biblioteca. Y pues Olga Martínez Vega, que era la directora en ese entonces de la biblioteca, nos llamó la atención, nos dijo, vengan, ¿y ustedes por qué están rayando las paredes? Y pues nosotros dimos la cara y dijimos, pues porque nos equivocamos. Y le gustó nuestra actitud y nos invitó a participar en la pastorela que realizaba Alejandro Moreno, que en ese entonces era el director del Teatro de la Ciudad. Y ahí empezó mi vida, me gustó, empezamos a hacer la pastorela que se llamaba Vamos Niños a Belén, y empecé a hacer El Gato con Botas y empecé a meterme con todo el proceso del teatro del grupo La Palomilla, pues allá en los 90s. Y pues de ahí acabé la prepa y pues dije, me voy a México a estudiar teatro. Y ahí me quedé y pues aquí sigo, enamorado de este fenómeno que es pues tener varias personalidades en un espacio escénico. Y Tomás Rojas, ¿dónde ha estado? ¿Qué escenarios ha pisado? ¿Cuál ha sido ese viaje a través, digamos, de esta experiencia escénica, a través de los distintos lugares en los que te ha tocado la fortuna de compartir con diversas personas? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo la has recorrido? ¿Te ha sido sencillo? ¿No te ha sido sencillo? ¿Cómo ha sido ese caminar? Mira, yo me fui a un lugar que se llama la Casa del Teatro. En ese entonces, en el 94, la Casa del Teatro era como el espacio que se estaba formando a nivel teatral, donde todos los maestros, en esa época los maestros eran como cabezas sagradas, era como los grandes creadores del arte escénico. Y ahí estaban reunidos en Casa del Teatro. Yo llegué directo ahí por distintas circunstancias y me formé ahí por 5 años. Muy pegado al maestro Luis de Tavira y como los grandes maestros.
Y ese proceso fue muy intenso porque pues yo venía de La Paz, yo no entendía lo que era el drama, en ese entonces era como muy importante formar en los alumnos una estructura, un pensamiento, una condición dramática, ¿no? Es decir, aprender a hacer conflicto. Yo venía de La Paz, de la tranquilidad, del gozo, de la alegría, y enfrentarme como a esta verdad fue muy difícil. Y bueno, lo resolví, me fue muy bien, pero por otro lado pues tenía mucha vida, ¿no? Lo que admiramos en la escena es la vida. Y yo era muy vivo, pues porque venía de la naturaleza. Entonces, los maestros me apreciaban mucho y salí a la vida profesional ya en el año 2000, con una puesta en escena del maestro Tavira y un texto de Boto Strauss que hablaba sobre pues, la realidad económica, curiosamente, del nuevo mundo que venía en el año 2000. Y pues a partir de ahí empecé a hacer teatro con los mejores directores del país en la Ciudad de México. Los mejores directores, logré trabajar con ellos, me obsesioné con el teatro, nos formaron de una dimensión como, pues sí, muy cerrada, ¿no? El teatro como forma de vida, el teatro casi como condición de pobreza en ese sentido, ¿no? Porque el teatro tiene una dimensión muy cruel, que es que pues genera muy pocos ingresos a los que lo hacemos, ¿no? Y en ese sentido pues tuve que empezar a hacer televisión y a hacer cine. Y pues ahí he hecho varias películas y he participado en varias novelas. Y ahí, por ejemplo, hablabas hace rato, bueno, que platicábamos tú y yo, de tu experiencia más allá del gran charco que decimos, ¿no? En América, el gran brinco a Europa. ¿Es ese mito o es realidad que necesitas tú tener muchas palancas para poder moverte o es a base de esfuerzo? ¿Cómo se acerca uno a poder atreverse a dar ese gran paso? Porque es un paso importante, digo, para conocer otros lugares, otras tablas, otros escenarios, generar otras vivencias. ¿Cómo Tomás se animó a dar, digamos, ese salto, de fe, decir, voy para allá? Fíjate que yo me enamoré de un trabajo escénico que se llama la danza Buto, que es una danza que nace en el Japón y busca hablar, en principio, de lo que vivió el Japón en la época de la Guerra Mundial, ¿no? No de la Guerra Mundial, sino de las bombas atómicas en específico. Y entonces se le llama la danza de las tinieblas, la danza de la oscuridad, y en ese momento yo estaba muy enamorado de ese trabajo y afortunadamente pues se dieron las condiciones que una maestra, Leone Katz, me invitara a participar en un estudio que ella tenía allá, y pues se me abrieron las puertas para darle a la danza Buto y empezar a entrar allá a la vida escénica en París. Y así fue como te atreviste. Pues así fue, se abrieron las puertas. Mi sueño era pues de todos, ¿no? Llegar allá y conquistar el trabajo, y así se dio. Ok, entonces es importante, y eso digo para en casa, para que nos escuchen, que cuando se abre la puerta del tren te subas. Pues si te quieres subir, ¿no? Yo pienso que cada quien tiene su momento de vida, cada quien tiene sus decisiones, como que no hay fórmulas, entonces habrá quien lo agarre, habrá quien se baje, habrá quien espere, cada quien tiene sus procesos. En la actuación es muy importante que vayamos descubriendo que todas las etapas de la vida son fundamentales, y eso, hay que intentar vivirlas a plenitud, ¿no? Muy bien, y entonces, ya después de ese salto que das, que estás tú allá, regresas a México de vuelta a trabajar. Sí, nace mi hijo, y entonces pues me regreso aquí. Mi compañera de vida en ese entonces, Marina de Tavira, decide también venirse a México, y entonces entramos a otra etapa de la vida que tiene que ver con empezar a hacer cine y televisión, que es otra pasión. ¿Y ahí qué camino has recorrido? ¿Qué trayectoria has tenido en esa experiencia? Pues bastante, es decir, he podido hacer varias películas, he trabajado en varias, sobre todo ahora que se vio a partir del 2000 y cacho, que se abre la dimensión de las plataformas, y Netflix en específico, empezamos a poder trabajar, digamos, los actores que buscamos otra cosa que no eran las telenovelas que realizaba Televisa y TV Azteca en ese entonces, que eran los únicos espacios en los 90s. Se nos abren esas puertas, y entonces pues he hecho varias. La primera serie que hice con un protagónica se llamaba Falsos Falsificados, que era una producción de Sony y Blim, y bueno, tenía un personaje maravilloso que era un policía, y una serie de 60 capítulos, divertidísima. Unos guiones de argentinos, extraordinario trabajo, maravilloso. Y bueno, he hecho varias películas, hice El Club de los Idealistas, recientemente acabo de hacer una película que se llama Hombres Íntegros, que está por estrenarse, esperamos este año, ya 2023, esperamos que
que sea una película que vaya muy bien a nivel de festivales. Ok, entonces has estado, digamos, trabajando a todo lo que da. Pues sí, afortunadamente vamos, o sea, sí, hay niveles, ¿no? O sea, siempre uno tiene expectativas de que vaya creciendo, pero afortunadamente el trabajo no ha faltado y pues ha sido también difícil picar piedra, ¿no? Estar ahí siempre, el proceso del actor es complicado en el sentido de que te tienes que meter pues a la competencia, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchos actores y pues constantemente acostumbrarte al fracaso, porque el fracaso es como el pan de todos los días, ¿no? Hay una consistencia que es hacer castings, tienes que hacer castings y ponerte a prueba constantemente, y ponerte a prueba pues implica que la mayoría de las veces fracases, y al principio es muy duro porque no quieres vivir esa experiencia de fracaso, pero conforme lo vas haciendo y vas haciendo te vas acostumbrando a que así es, y de 20 pega una, entonces pues hay que estar buscando esas 20 para que una de esas pegue y puedas estar ahí realizando lo que te gusta, que es pues contar historias y encarnar otras vidas. Ahí tocas algo importante, me lo decía también un exalumno que es empresario aquí, y me decía, mire, profe, voy a ser honesto, yo creo que yo he aprendido más de todos los intentos que he tenido fallidos que de los que he pegado como empresario. Claro. Y fíjate que ya contigo ya son varias personas que me dicen lo mismo, estoy hablando de personas que con éxito en su vida, en su trayectoria, que han trabajado muy duro y que han tenido notoriedad, mencionan siempre lo mismo, que es justo enfrentarse a ese fracaso el que te hace crecer y llegar a, digamos, a poder representar de mejor manera lo que tú hagas o en lo que te dediques. En tu caso yo creo que es vital o es material que te permite escenificar de forma más, digamos, real lo que vive un ser humano normal, porque nos enfrentamos siempre al temor. Pero bueno, si te parece, ahorita de regreso platicamos, porque me va a preguntar usted, o va a estar preguntándose en casa, ok, suena muy bien la trayectoria de Tomás, pero quisiera yo saber si realmente hay un vínculo fuerte entre lo que hablamos de qué es la economía con el arte escénico. Y ahorita esas preguntas difíciles no las voy a contestar yo, las va a contestar él. Nos vemos en un ratito. Bien, estamos de vuelta aquí en la entrevista a fondo con Tomás Rojas y quedamos, yo le dije que nos va a contestar unas preguntas difíciles, son las últimas 3, pero créame, están complicadas. La primera es, Tomás, la economía, el entorno económico, la realidad económica, los modelos económicos, llámese neoliberalismo, socialismo, como le quieras poner, ¿son motivo, pretexto o la razón del arte escénico? Es decir, ¿se manifiesta, crees tú que influye en el arte escénico? Mira, yo pienso que lo vemos en los países desarrollados. Los países desarrollados invierten una cantidad importante de dinero en la cultura en general, es decir, en ese espacio en donde los seres humanos vamos a poder ver quiénes somos, que es fundamental, saber quiénes somos, la pregunta de conócete a ti mismo. Y vamos, países con estructuras capitalistas 100% invierten una parte importante del Producto Interno Bruto en lo que es cultura. ¿Por qué? Porque saben que en la medida en que el pueblo, la nación tenga más cultura, va a tener una mejor calidad de vida. Porque lo mejor es conocerse. El teatro es identidad, el arte escénico que nos invita a saber quiénes somos. Si uno no sabe quién es, ¿qué hay? Pues dolor, hay mucho dolor porque pues no entiendes tu condición. Y a lo que invita el arte escénico es a reconocerte a ti mismo y a los que te rodean en tu sociedad para que puedas vivir en convivencia. Entonces, ¿qué importancia y qué relación tiene con la economía? Pues muchísimo, porque en la medida en que los individuos se conozcan a sí mismos, pues van a poder generar mucho más riqueza porque pues la pobreza es sobre todo pobreza espiritual. O sea, no existe la pobreza económica, la abundancia está en todos lados. Hay escasez porque hay pobreza de espíritu, porque no hay conciencia de quiénes somos. Por tanto, para mí es fundamental el arte escénico en ese sentido. Sí, ese punto es importante, recalcar lo que señalas, porque precisamente fíjate que ahora con lo que pasó con el Mundial que perdimos frente a Argentina, se dio una discusión ahí en redes muy fuerte, entre que los argentinos solo pensaban en fútbol, que nosotros presumíamos nuestros datos económicos que ahorita son muy buenos en general,
Y decía alguien por ahí, sí, pero no se olviden de la cultura, porque la parte cultural, la verdad que hay que ser claros con esto, los argentinos sí leen más que nosotros, los europeos leen más que nosotros, y aunque a Argentina no se le ve el resultado de la lectura en su producción de riqueza, sí lo vemos en países como los países europeos o algunas otras naciones que fomentan este tipo, digamos, de manifestación artística del ser humano. No solo me refiero al arte escénico, Tomás, hemos tenido aquí pintores, hay gente que escribe poemas, o sea, hay diferentes tipos de expresión de la misma danza, como tú lo mencionabas, son formas de expresar lo que el ser humano vive en el día a día, y eso me abre la pauta para preguntarte, ¿tú crees que en México estamos haciendo lo suficiente? Y no solo hablo del sector público, porque siempre usamos estas preguntas como para pegarle al gobierno, no, estoy hablando en general. Hablo del sector público, del sector privado y de la academia, o sea, las universidades. ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos haciendo lo necesario? Para Tomás Rojas, ¿es suficiente eso o crees tú que hace falta más? ¿Y qué propondrías tú para poder, digamos, resolver un problema que se ve latente, que es ese poco acercamiento hacia el arte escénico? Pues tejer las redes, ¿no? Es decir, lograr llegar a las comunidades alejadas, lograr llegar a la gente que no tiene acceso a la cultura. Normalmente o sea, tú vas a la Ciudad de México y es increíble el teatro que hay en la Ciudad de México, la vida escénica que hay, inclusive la Ciudad de México está considerada como uno de los pues teatros o artes escénicos de mayor calidad en el mundo, o sea, hay un nivel elevadísimo, pero el problema es que solo está ahí. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues poder llegar más lejos. Ahora, ¿qué pasa con el dinero que se ha invertido también en cultura? Pues que se ha invertido en la burocracia y se ha invertido en un montón de gastos que ahora al parecer están disminuyendo considerablemente para irse justamente a los sectores pues más desprotegidos, en donde esperemos pueda llegar el arte y la cultura, inclusive la educación, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues yo creo que tejer las redes para poder llegar a las comunidades más alejadas y poderles compartir este espejo tan hermoso y de su propia identidad, que es en específico esto que a mí me encanta, que es el arte escénico. Y en ese punto, Tomás, por si alguien nos está viendo ahorita en casa, algún chavo, alguna chava, que siente esa inspiración o que le motiva este tipo de arte, de expresión, pero lo ve difícil, como tú dices, por dos razones. Uno es este estigma moral que la sociedad ha puesto sobre las artes, te lo digo en general, porque por ahí alguna vez se me ocurrió a mí pensar en escribir y te vas a morir de hambre. De hecho, hasta como decir que eres profe, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, te ponen ya, te etiquetan, ¿no? Entonces dices tú, uy, no, pues entonces, aunque me guste, no lo voy a hacer porque me voy a morir de hambre o porque no hay suficiente apoyo, como bien lo señalas, y entonces eso hace que la persona desista. ¿Tú qué le dirías a este joven, a esta jovencita, jovencito que te está viendo ahorita en casa y que siente, digamos, esa necesidad de quererse expresar? ¿Cómo lo motivarías para que lleve a cabo esto, que se anime a aventarse el proceso? Bueno, de entrada, esta realidad, ¿no? No sé con otras artes, pero con el arte del actor no se muere uno de hambre, es decir, es una profesión que inclusive se puede hacer uno millonario, ¿no? Y lo vemos con los grandes actores. La cuestión está en la confianza en uno mismo y la decisión de lo que uno va a hacer, como en todo, ¿no? Entonces, ¿qué les diría yo? Si sienten el llamado, porque, pues sí, ¿no? La actuación es un llamado, como si de dentro de uno algo le dijera, vas, que respondan ese llamado y no lo duden, pero nunca, siempre tenga la seguridad de que uno está respondiendo a una necesidad personal que a la vez es un llamado por darle a los otros eso, identidad. Entonces, mi invitación, digo, yo lo sentí de morro y como dices, por accidente llegué ahí, pero de adentro de mí siempre como que la idea de contar historias y encarnar otras vidas me parecía fascinante. Entonces, pues ir a... Ahora, es una naturaleza distinta, o sea, sí implica pensar de manera distinta a una sociedad estable, ¿no? El arte del actor es muy inestable. ¿En qué sentido? En que pues tiene uno que jugar con las identidades y pues disponerse a esa condición. Entonces, digamos, estar consciente que voy a emprender un camino que es algo complicado, difícil y que me va a llevar a múltiples expresiones de lo que son las personalidades humanas, ¿no? Me imagino, y
digamos, abanico de personajes que encarnamos, que son lo que al final del día vemos el día a día, me imagino, ¿no? Cuando sale uno a la calle, porque un día puede ser un barrendero, un día puede ser un economista, un día puede ser un conductor de televisión, otro día puede ser un actor, otro día puede ser un agricultor, y cada uno tiene sus matices, supongo, ¿no? En esa expresión. Sus matices, y que aparte uno entra con energías luego que se oponen a los valores personales, y eso es muy loco, ¿no? O sea, por ejemplo, haces un violador, ¿no? Y tienes que construir y generar un montón de dimensiones personales a partir de algo que va en contra de tus valores. Y son trabajos de autoconocimiento fuertísimos, porque tienes que descubrir adentro de ti al violador. No, la actuación es fascinante. Sí, porque te expone de alguna manera a eso, y puedes de alguna forma también, tú me lo dirás, reafirmar lo que uno es, ¿no? Desde luego, porque somos en gran medida lo que no somos, ¿no? Es decir, en tanto que no soy eso, logro saber quién soy. Entonces, claro, la identidad está siempre en juego. Siempre estamos, pues sí, es que actuar es conocerse, es lo que dicen los maestros. Actuar es conocerse, es como el amor. Te enamoras y es el problema, porque empiezas a conocerte realmente, porque al compartir la intimidad empiezas a compartir realmente quién eres, y el otro es tu espejo, y lo mismo pasa con la actuación. Entonces, digamos, no es nada sencillo. Y fíjate que me late por lo siguiente, porque en un país que lo que justamente, independientemente de la posición política que usted tenga o ideológica, yo creo que es un país y un mundo en el que nos hace falta definiciones, ¿no? El aprender a definirnos, porque creo que adolecemos de esa definición de lo que somos y hacia dónde vamos. Y de alguna manera ustedes con su interpretación nos llegan a nosotros a colocar en ese lugar, porque te digo, a mí me ha pasado, cuando veo el trabajo de ustedes, a veces lo hacen tan bien que lo hacen a uno sentir que estás ahí en la historia. Cuando logran eso es magia o como mágico. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Y creo que nos acerca a unos a otros de diferentes maneras la actuación. En esa parte de la riqueza que generas, Tomás, en las personas, cuando tú actúas, ¿estás consciente de ese impacto que tienes en la sociedad con lo que tú haces? En el teatro es muy claro, porque está el público ahí, ¿no? Entonces, a la hora en que tú estás interpretando, pues recibes la energía que está emitiendo el espectador, ¿no? Es decir, sientes que lo estás conmoviendo, o sientes que de plano dicen, qué aburrido, me está dando un sueño esto, ¿no? Es muy claro en el teatro. Con el trabajo con la cámara, pues digo, lo estamos viendo. ¿Quién sabe a dónde vaya a llegar esto, ¿no? ¿Quién sabe con qué ojos vaya a ser recibido? Pero, sin embargo, pues uno sabe, ¿no? Uno sabe ahí, y luego ya lo puedes ver, obviamente, ¿no? Lo maravilloso de la cámara es que queda grabado y tú lo contemplas y dices, mira, este trabajo fue muy acertado, ¿no? Ahora, lo que uno aspira es a poder cambiar a la persona, es decir, tal vez no logre cambiar el mundo, pero sí a un individuo. Con este trabajo, ese individuo logra encontrarse a sí mismo, y con eso ya das un paso enorme en relación a la transformación que aspiramos. Es decir, en economía, ¿no? Dicen que el problema de la economía está arriba en la punta del iceberg, pero en realidad el problema está de fondo, abajo. O sea, lo que tienes que trabajar, y no solo son cuestiones técnicas o de datos o de números, sino son cuestiones contigo mismo. Para poder generar riqueza, ¿qué tienes que hacer? Ser capaz de entender que puedes ser rico. O sea, primero nada eso, o sea, tú darte el valor a ti mismo, y eso es a lo que la actuación invita, es decir, a saber quién eres. No, ha sido, la verdad, Tomás, y te agradezco, muy interesante, porque nos has permitido, y a mí en lo personal, explorar una faceta que también al verte, como tú dices, es como un espejo, y dices tú, bueno, ¿qué es lo que no somos y cómo construimos primero al individuo y luego a la sociedad? No me queda, Tomás, más que agradecerte muchísimo la invitación y extendértela para próximos programas si quieras estar por acá platicándonos de tu experiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, pues por aquí nos vemos la próxima. Perfecto. Y gracias a los espectadores maravillosos que tenemos. Pues muchas gracias. Desde en casa recuerden que pues hay que trabajar muy duro en lo que queramos hacer, con vocación y convicción, siempre, digamos, hacia el frente. Y recuerden ustedes que la economía somos todos. Hasta la próxima.